El día de mi mayoría de edad, mis dos hermanas trajeron a casa a un niño de 7 años. La hermana mayor me abofeteó por él, la segunda hermana me dijo que no volviera a entrar en la casa. No dije nada más, empaqué mi equipaje y me fui. Pensaron que solo estaba haciendo un berrinche y que me iría por unos días, que volvería en unos días, así que llevaron al niño a viajar al extranjero. Fueron a Noruega a ver la aurora boreal, el lugar al que más quería ir. Hasta que muchos días después supe que me había unido a un estudio médico cerrado de 10 años. Esa noche se derrumbaron. El día que reservé el billete de ida, resultó ser la señorita Joan, mi tutora, quien me despidió del Instituto de Investigación y me aconsejó con calidez que partiera en 7 días. Fan Joan, ¿hay alguien que no puedas dejar atrás? Recuerda despedirte bien. Me quedé de pie en la calle durante mucho tiempo. Finalmente, saqué mi teléfono y llamé a mi segunda hermana, Liu Ruyan. Después de todo, somos hermanos y hermanas durante más de 20 años. Incluso si las cosas están mal ahora, deberíamos comer juntos, pero allí colgaron varias veces seguidas. Al final, simplemente lo apagaron, a regañadientes. Volví a llamar a la hermana mayor, Bai Ling Dang. Después de una larga espera, finalmente se conectó. Al final, me concedieron la llamada como una limosna. Tenía miedo de que se impacientaran. Inconscientemente aceleré mi discurso. Hoy es el Festival de los Faroles, ¿podemos ir a casa a cenar juntos? No esperaba que la niñera pidiera permiso para irse a casa para celebrar el festival. Añadí con cuidado, yo cocinaré bolas de arroz glutinoso y haré relleno de fresa. A Hiboda le encanta comer. Hiboda es el niño que adoptaron mis dos hermanas. Allí el tono era indiferente e impaciente. Gracias a ti, Boda aún no ha sido dado de alta del hospital. ¿De dónde sacas la cara para celebrar el Festival de los Faroles? Fingí no entender su disgusto. Entonces, lo cocinaré y ¿lo llevaré al hospital para comer juntos? Nunca antes había sido tan humilde. Después de que llegó Hiboda, Bai Ling Dang y Liu Ruyan y yo discutimos durante varios años. Incluso cuando las cosas estaban más tensas, nunca estuve dispuesto a bajar la cabeza. Pero esta vez, tal vez sea una despedida. Nadie sabe cuándo nos volveremos a ver. Allí ya no me prestaron atención. Después de un rato, fue la voz tierna e inmadura de Hiboda la que rompió el silencio. Las bolas de arroz glutinoso con relleno de fresa hechas por el hermano son deliciosas. Respondí de inmediato. Entonces las haré y las llevaré allí. Después de decir eso, temía que allí se negaran de nuevo, así que terminé la llamada apresuradamente. Colgué el teléfono y el viento me hacía doler los ojos. Compré ingredientes en el camino. Llegué a casa y los preparé apresuradamente, luego los puse en una caja y corrí al hospital. Solo hay una pequeña mesa de comedor en la sala del hospital. Apenas, solo hay espacio para 3 personas. Bai Ling Dang levantó los ojos para mirarme. Antes de que pudiera hablar, ya había tomado un cuenco pequeño y voluntariamente fui a comer frente a la ventana francesa. En el rabillo del ojo. Parecía temblar levemente, pero fue solo una diferencia muy breve. Pronto. Continuó ocupándose de darle cucharadas de bolas de arroz glutinoso a Hiboda. El reloj de pared en la sala del hospital. Liu Ruyan tomó una almohada y se la puso a Hiboda detrás de la espalda. Hiboda es pequeño. Le encanta comer dulces y se ha comido varias bolas de arroz glutinoso con relleno de fresas seguidas. Está comiendo rápido. Una tos suave. No pude evitar mirar de reojo y vi a Liu Ruyan dándole palmaditas en la espalda de inmediato. Balenglen se levantó apresuradamente para servirle un vaso de agua tibia. Aparentaban reprenderlo verbalmente. Come más despacio, nadie te lo va a quitar. Una escena familiar y cálida. Solo que antes, en el lugar de Hiboda, estaba yo sentado. Me quedé aturdido por un momento. No me di cuenta de que había levantado la vista hasta que Bai Ling me ofreció un vaso de agua, como si sintiera mi mirada. Levantó la vista hacia mí. La mirada, que un segundo antes era amable y preocupada, al segundo siguiente se encontró con la mía. Y se volvió fría. La verdad es que duele bastante. Bajé la cabeza apresuradamente y me metí las bolas de arroz glutinoso en la boca en silencio. El relleno me atragantó la garganta. No pude evitar toser. Bai Ling preguntó fríamente, ¿quieres que te sirva un vaso de agua a ti también? Sentí un repentino nudo en el pecho y detuve la tos con todas mis fuerzas. Mis oídos pronto volvieron a escuchar la armonía y la felicidad de los 3. Hiboda comió feliz y luego preguntó con voz suave. Que la semana pasada aprendimos sobre la aurora boreal en nuestra clase de lengua y literatura. Escuché que se puede ver en Noruega en invierno. Cuando sea grande, también quiero ir a verla. Bai Ling le tocó la cabeza. ¿Esperar a ser grande para qué?
El año que viene. Sería mejor ir este año. Liu Ruyan también sonrió suavemente. Resulta que a finales de año tanto mi hermana mayor como yo tenemos vacaciones. Te acompañaremos. Tal vez la caja estaba caliente, mis manos temblaban un poco. Casi derramo las bolas de arroz glutinoso en el suelo. Estaban charlando animadamente. En menos de media hora. Incluso los boletos de avión para el viaje estaban reservados. Hiboda vitoreó y saltó emocionado a los brazos de Bai Lingling y Liu Ruyan. No esperaba que pareciera recordar de repente que yo todavía estaba a un lado. Inclinó la cabeza y me preguntó, hermano, ¿quieres ir con nosotros? Recordé el hecho de que iba a irme y que también debía avisarle a Bai Lingling y a Liu Ruyan, así que aproveché la oportunidad para hablar. No, en unos días, tengo que ir a Alemania. Pero Bai Lingling interrumpió mis palabras con impaciencia. No tienes que contarnos estas cosas. Planeaba pedirle a la tía que limpiara una habitación de invitados. Antes de que terminara de hablar, abrí la boca en voz baja. Dejaré mi habitación principal para que ella se quede. Bai Lingling casi se atragantó con sus palabras. Parecía pensar que había oído mal. Me miró fijamente durante un buen rato. Había una incredulidad innegable en sus ojos. ¿Qué? Liu Ruyan, después de la sorpresa, también frunció el ceño. Probablemente piensa que estoy hablando por hablar. Su tono es algo impaciente. No tienes que ser así. Sé que eres de mente estrecha. Cuando Boda se recupere, simplemente vuelve a vivir afuera. Las miré seriamente. Deja que se mude. Es joven. Necesita que la cuiden. Es problemático que ustedes anden de un lado a otro. Además, no he vivido mucho en casa estos últimos años. Es más apropiado que ella tenga el dormitorio principal. Pam. Con el primer sonido, Bai Lingling tiró la lonchera que tenía en la mano sobre la mesa de centro. El sonido repentino hizo que mi voz se detuviera. Su rostro no se veía bien. Probablemente todavía piensa que estoy fingiendo. Hiboda ha terminado de comer. Dio un bostezo. Quería que Bai Lingling le leyera un cuento para dormir. Liu Ruyan estaba limpiando la mesa. Bai Lingling ayudó a Hiboda a acostarse en la cama del hospital. Tomó un libro de cuentos y se sentó al lado de la cama para leérselo. Como innumerables veces en estos últimos años, volví a ser el extraño y superfluo. Me levanté. Tomé la bolsa del asiento. Al nacer, me dolía un poco la garganta. Me fui. Nadie respondió. Liu Ruyan estaba limpiando la mesa en silencio. Bai Lingling estaba leyendo el cuento suavemente. Caminé hacia la puerta de la habitación. Pasé junto a Bai Lingling. Su mirada estaba fija en el libro. Estaba mirando hacia abajo. No podía ver su rostro. No podía ver su expresión. Cuando salí por la puerta de la habitación, solo escuché su voz leyendo el libro. Entonces, el príncipe fue expulsado de su casa. De repente recordé hace muchos años. Mis padres murieron repentinamente en un incendio. Bai Lingling me abrazó con los ojos inyectados en sangre. Regresé a la escuela y fui al laboratorio para terminar un experimento que tenía entre manos. Solo quedan estos 7 días. En estos 7 días, todo lo relacionado con el estudio o la vida en Beichen debe resolverse. Estuve ocupado casi toda la noche. La mañana del día 4, tomé una siesta y regresé a casa. El dormitorio principal debe ser desalojado para Hiboda. La niñera me está ayudando a empacar mientras cose de manera desigual. ¿Cómo puede el dueño vivir en la habitación de invitados y el huésped vivir en el dormitorio principal? Moví libros y ropa a la maleta. No importa. De todos modos, no me quedaré muchos días. Detrás de mí, una voz con significado. En la puerta también me miran. El rostro, tan frío como siempre. Hiboda, que entró detrás, miraba en secreto mi maleta. Después de todo, es pequeño. La expectativa que se revela vagamente en sus ojos no se puede ocultar. Por un momento, también quise decir la verdad, pero recordé la impaciente frase de Bai Ningbin. No necesitamos que nos digas estas cosas. De repente. Simplemente no me atrevo a volver a hablar. Así, el día que me vaya, al menos puedo engañarme y consolarme. Simplemente no lo saben, no es que no les importe. Meto la mano en el bolsillo del abrigo. Los nudillos me duelen muchísimo. Finjo casualidad. Solo muevo cosas para cambiar de habitación. Se acordó que la habitación principal sería para Hiboda. La expresión de Bai Ningbin se suavizó ligeramente, pero pronto dijo con voz sombría. Boda no se quedará. Solo han pasado unos días desde que lo empujaste escaleras abajo. ¿Crees que estaríamos tranquilos? ¿Dejándote vivir bajo el mismo techo que él? Inconscientemente, resisto. Entonces me mudo a la escuela. La expresión de Bai Ningbin, que apenas se había suavizado, se oscureció por completo. Realmente no quise quitársela.
Simplemente, antes de irme, no quiero avergonzarlos más. Hiboda tiene una expresión inocente. Esta es tu habitación, hermana. No puedo vivir aquí. Si me quedo. Puedes estar tranquilo. Si me mudo, no volveré. Hiboda inmediatamente no pudo contenerse. ¿Te estoy rogando que te quedes? No volví a decir nada. Seguí empacando mi equipaje. La casa en la que he vivido durante más de 20 años tiene demasiadas cosas. No puedo llevarme todo. Solo elegí algunas cosas importantes y las cosas que mis padres me dejaron en vida. Llené 2 maletas y luego saqué las maletas. En mi oído, la voz furiosa de Bai Ningbin. Si tienes agallas, realmente no vuelvas. Arrastré con dificultad las maletas escaleras abajo y luego salí por la puerta. Detrás de mí, la voz de Bai Ningbin, llena de ira e ironía. Hemos estado peleando durante tantos años. Es mejor que todos tengan paz y tranquilidad. No vayas a aguantar ni 3 días y luego volver a depender de la casa. 2 paraguas. Al escuchar esto, se me atascó la garganta. Aún así, entré directamente en el aguacero. La lluvia era demasiado fuerte y me empapó en un instante al salir del patio delantero. La lluvia difumina mi visión, la voz de Bai Ningbin Yang todavía me persigue. A partir de ahora, quien se atreva a abrirle la puerta, que se vaya con él. Mis ojos están borrosos y no puedo abrirlos. Lo único que no puedo distinguir es si es lluvia o lágrimas, mi abrigo empapado. Manchas rojas se filtran de la manga. Probablemente sea la herida en mi brazo que apenas se estaba curando cuando bajaba el equipaje. De nuevo me abren la herida. No siento dolor, solo un entumecimiento en todo el cuerpo. Por un instante, mi voz es exagerada, hermano, hermano, seguido de la voz urgente de Bai Ningbin tratando de detenerme. ¿No sabes cómo está tu propio cuerpo? ¿Qué pasa si te resfrías por la lluvia? Por un instante. Incluso pensé que me estaba llamando a mí. En un momento de confusión, escuché vagamente lo que dijo después. Liu Ruyan, pide a la niñera que le prepare té de jengibre a boda. Torcí las comisuras de mi boca. Quise sonreír pero no pude. Probablemente porque me quedé despierta casi toda la noche y esta mañana me apresuré a empacar. Ahora que estoy empapada por la lluvia, todo se vuelve negro ante mis ojos. Cuando mi cuerpo casi se cae. Una mano repentinamente me sujetó con fuerza, y la lluvia que caía de repente se disipó. Levanté la vista con dificultad. Después de un rato, pude ver claramente que era mi compañera de reparto, la hermana mayor Jia Tenui. Su coche estaba estacionado bajo la lluvia. Sin decir palabra, tomó el equipaje de mis manos y lo metió en el maletero. Bai Ningbin se burló fríamente detrás de mí. Te vas tan decididamente, resulta que tienes un patrocinador tan grande. Ella me siguió a propósito, observando mi vergüenza. La mirada de Jia Tenui era insoportable. Indignada, ella me defendió. ¿Aún consideras a estas hermanas? ¿Para qué? De todos modos, me voy en unos días. Interrumpí sus palabras con voz apresurada y confusa. Hermana Ui, Jia Tenui es después de todo mi agente. Abrió la puerta del coche. Me metió a la fuerza en el coche. Por el rabillo del ojo, vi que el rostro de Bai Ningbin se ensombreció por un instante. Jia Tenui, ¿qué quieres decir? Jia Tenui parecía tranquila y desdeñosa. ¿Qué quiero decir? Lo sabrás en unos días. Mi corazón dio un vuelco. Bai Ningbin se quedó parada en el lugar, como si no hubiera reaccionado durante mucho tiempo. Después de un rato, cuando el coche estaba a punto de irse, se apresuró a acercarse para abrir la puerta de mi coche. Jia Tenui ya se había subido al coche y cerró la puerta con llave con un movimiento rápido, a través de la ventanilla y la lluvia. Solo distinguí vagamente la forma de la boca de Bai Ningbin diciendo, Fan Yuan, bájate del coche. Su expresión era de enfado, pero también parecía mezclada con otras emociones que no comprendía. Solo sé que, a estas alturas, mi partida para ella. Probablemente ya no tiene importancia, ni para ella ni para Liu Ruyan. Cerré los ojos y dejé de mirarla. El coche se alejó. En el espejo retrovisor, Bai Ningbin seguía allí de pie, mientras Jia Tenui seguía regañándola en voz alta. Te lesionaste y te echan a la calle en un día lluvioso. De verdad que no entiendo por qué sigues volviendo a sufrir esto. Giré la cabeza. Y miré la lluvia torrencial fuera de la ventana del coche. Después de un largo silencio, Jia Tenui habló. Antes, eran muy buenas conmigo. Jia Tenui no entendía. La conocí cuando estaba en la universidad. Ella nunca vio a Bai Ningbin y Liu Ruyan tratarme bien. Oculté mi tono. Volví a repetir seriamente, de verdad, antes ellos. Eran muy buenas conmigo. Desde que tengo memoria, mis padres rara vez estaban en casa. Casi dedicaron todo su esfuerzo a la investigación de fármacos y a los experimentos médicos.
A menudo, cuando salían, pasaba un año o medio año. Las personas que me cuidaban desde pequeña, aparte de las niñeras que contrataban, eran mis dos hermanas mayores, que me llevaban 8 años. Cuando tenía 6 años, acababa de empezar la primaria. La profesora me avisó de que iba a haber una reunión de padres para los nuevos alumnos. Mis padres estaban lejos, a miles de kilómetros. En casa, estaba tan preocupada que me escondí en la cama a llorar. Bai Ningbin, de 14 años, entró en mi habitación en mitad de la noche para ver si me había destapado. Abrió la colcha y vio mi cara llena de lágrimas. Me abrazó, imitando a mamá. Me secó las lágrimas y me dio palmaditas en la espalda para consolarme. No pasa nada. La hermana mayor irá a representar a Joan Joan como padre. Los padres están ocupados, la hermana mayor nunca está ocupada. Al día siguiente, se escapó de clase para ir a la reunión de padres en mi lugar. Mi profesora la regañó por hacer tonterías y la envió de vuelta al instituto. El jefe de estudios la llamó para que se quedara de pie bajo la bandera nacional durante toda la tarde. Cuando salí de clase, no esperé a que ella viniera a buscarme. Fui corriendo a buscarla al instituto de al lado y todavía estaba de pie bajo la bandera nacional, con el sol abrasador. Tenía miedo de que se quemara con el sol, estaba tan preocupada que se me enrojecieron los ojos. Ella bajó corriendo del escenario. Y me sonrió para tranquilizarme. ¿Qué importa? El sol está cálido. A mis hermanas les gustaba tomar el sol, comíamos en puestos callejeros y volvíamos a casa a la luz de la luna. Al llegar a casa, la niñera tenía un asunto y se había ido de vacaciones. Liu Ruyan ya había preparado una comida caliente. Abrí la puerta, la casa estaba llena de fragancia. La chica estaba cogiendo cuencos y palillos en la cocina. Asomando la cabeza, lavándose las manos y comiendo. Liu Ruyan siempre había sido de pocas palabras desde niña. Pero era amable y delicada. Cuando me caía y accidentalmente me raspaba el brazo, volvía a casa a escondidas. Cuando no me atrevía a decirlo, enrollaba en silencio la manga de mi camisa y me ponía un poco de medicina. Luego me vendaba. Cuando terminaba, levantaba los ojos para decir algo. Me miraba con la conciencia culpable, mordiéndose los labios y suspirando suavemente de nuevo, levantando la mano. Me tocaba la cabeza y decía, sé bueno la próxima vez. Cuando era niño, era travieso e inquieto. No aprendía a ser bueno, así que me vendaba y me curaba una y otra vez en mi mirada de pánico. Suspiraba y me decía, sé bueno la próxima vez. Durante muchos años, mis padres no estuvieron a mi lado. Ellas, una hermana y una madre, me acompañaron a crecer. Hasta que a los 12 años vi el láser en la televisión. Bai Lingdang prometió llevarme a verlo para el año nuevo. Liu Ruyan reservó billetes para 3 personas. Al día siguiente, mis padres fallecieron repentinamente. Antes del accidente, mis padres estaban investigando medicamentos para el corazón. Estaban a punto de tener éxito y prepararse para lanzarlos a bajo precio. Debido a que se filtró la noticia, provocó el odio de los comerciantes de medicamentos. El asesino prendió fuego al laboratorio en la madrugada. El día del accidente fue el 1 del 12º mes lunar. Mis padres se quedaron despiertos toda la noche en el laboratorio para que los pacientes cardíacos pudieran obtener nuevos medicamentos a bajo precio antes del accidente. Bai Lingdang, Liu Ruyan y yo recibimos la noticia. Cuando llegamos, solo vimos 2 cuerpos carbonizados. Ese es mi último recuerdo de mis padres. Hasta el día de hoy, todavía me cuesta recordar cómo eran sus rostros. Junto con ellos, también murió en el incendio un estudiante de mis padres de unos 20 años. Ese era un chico recién casado con un hijo. Cuando ocurrió el accidente, el niño tenía menos de 1 año. Su marido ya había fallecido. Su cuerpo quemado todavía apretaba con fuerza un candado de la longevidad grabado con el nombre del niño. Bai Lingdang y Liu Ruyan pasaron 6 años de arduo trabajo y finalmente encontraron al niño en un orfanato. Los hechos siempre son tan coincidentes. Medio año después de que Hiboda, de 7 años, fuera traído a la familia Fang, fui con mis compañeros de clase a comer a un puesto callejero por la noche. Casualmente me encontré con el director del orfanato, que después de beber, dijo algo que no debía y rompió a llorar, al enterarse de que el verdadero Hiboda ya había fallecido en el orfanato a los 3 años por una enfermedad cardíaca. Me lo encasquetaron. Hiboda era un huérfano con insuficiencia renal sin dinero para tratarse. La directora del orfanato se apiadó de él y le permitió reemplazar al fallecido Hiboda para que mis hermanas lo curaran. Cuando regresé a casa apresuradamente, me encontré con Hiboda rompiendo mis cosas una vez más.
Era una foto familiar de los cuatro cuando nuestros padres aún vivían. El marco de fotos cayó al suelo. El cristal se hizo añicos, como innumerables veces antes. Hiboda se agachó para recogerlo. Luego levantó la mano cortada, lastimosamente pidiendo que Bainingbin lo consolara. Enfadada, me lancé hacia adelante. Lo aparté de un tirón, perdí el control de mis emociones y lo reprendí sin pensar, vete. Bainingbin me puso mala cara por primera vez. Liu Ruyan, siempre amable y taciturna, también mostró una expresión de decepción. Fan Yuan, aunque sea malo, deberías parar. Todas las palabras que escuché. Lo dije todo. Al ver la expresión de pánico de Hiboda, pensé que al menos su enfermedad ya había sido curada. Un impostor no debería seguir ocupando mi casa y a mis hermanas. No debería seguir rompiendo mis cosas innumerables veces, pero lo que recibí fue la voz enojada de Bainingbin reprendiéndome. Fan Yuan, ¿es que no puedes soportar a Hiboda? Es el único hijo y preocupación que dejaron los estudiantes más valorados por nuestros padres antes de morir. ¿No te duele la conciencia al inventar estas cosas? Después de eso, nunca volví a estar en paz con ellos. Y hace otro mes, Hiboda recurrió al mismo truco, rompió el trofeo del premio de investigación médica que acababa de recibir. Lo perseguí hasta las escaleras. Perdí el control de mis emociones y le di una bofetada. Se cayó por las escaleras. Quise agarrarlo. Y caí por las escaleras con él. Me lastimé el brazo. Me levanté con todas mis fuerzas. Antes de que pudiera decir una palabra, Bainingbin me abofeteó por primera vez en la cara. Liu Ruyan, siempre amable y taciturna, explotó en ira y dijo, Fan Yuan. Si no puedes seguir adelante, lárgate. Llevaron a Hiboda al hospital, dejándome a mí, también herida. Prometieron acompañarme a ver la aurora boreal. Ahora, 10 años después, también se ha convertido en llevar a Hiboda a verla. Me aparté del recuerdo. Jia Tenfei, que conducía a mi lado, me tendió un pañuelo de papel. Lo limpié. Solo después de limpiarlo me di cuenta de que mis ojos ya estaban húmedos. En el momento en que acepté al tutor para participar en un estudio cerrado de 10 años, pensé que ya lo había superado. Ahora me doy cuenta de que, al recordar esos momentos, todavía no puedo evitar que se me llenen los ojos de lágrimas. No importa, la gente siempre necesita un poco más de tiempo. Para desvanecer y dejar ir, regresé a la universidad y me mudé a la residencia. Seguí ocupado escribiendo la tesis que estaba a punto de terminar. Al día siguiente, mientras Hyaten y yo íbamos a la biblioteca, volvimos a encontrarnos con Bainingbin y Liu Ruyan. Estaban con Hiboda, probablemente Hiboda tenía curiosidad y vino a la biblioteca de la universidad para ver algo nuevo. Bainingbin ahora es tutor en el Instituto de Investigación y ya es profesor asociado con solo 30 años. No es extraño que venga a la biblioteca. Actué como si no los viera y encontré un lugar para sentarme. Abrí la computadora y seguí escribiendo la tesis, pero Hiboda los jaló y se sentó no muy lejos de mí. De vez en cuando escuchaba al niño reír y hablar en voz baja. Bainingbin estaba un poco avergonzado. Lo detuvo varias veces, pero él seguía charlando sin parar. Liu Ruyan le recordó suavemente que se portara bien. De repente, recordé cuando era niño, Liu Ruyan siempre suspiraba. Y me decía, la próxima vez, tienes que portarte bien. Terminé de revisar la tesis que tenía en mis manos. Y luego la guardé. Me sentí un poco sofocado, así que me levanté, salí y tomé un poco de agua. Cuando me recuperé y volví a entrar, mi computadora ya estaba en las manos de Hiboda. Bainingbin y Liu Ruyan se levantaron para tomar libros de la estantería. Hiboda estaba solo con mi computadora, moviendo y haciendo clic con el mouse. Sentí una gran alarma en mi corazón, me adelanté y le arrebaté la computadora de las manos. Inmediatamente se cayó al suelo exageradamente. Se golpeó la frente contra el asiento, gritando y llorando. Los estudiantes que leían en la biblioteca volvieron la mirada. Con manos temblorosas, recuperé mi tesis de la papelera de reciclaje. Y luego hice clic en iniciar. Llevaba casi medio año terminando esta tesis, llena de texto y gráficos. No quedaba nada. Solo quedaba una cara sonriente hecha con símbolos. Esa cara sonriente, grotesca. Me miraba con una sonrisa forzada. Mi cabeza zumbaba un poco. Luego, Bainingbin, que escuchó el sonido y llegó corriendo. Cuestionó a Fan Yuan sin preguntar qué había pasado. ¿Por qué empujaste a Boda? Liu Ruyan ayudó a Hiboda a levantarse, con algo de enfado en su rostro. Cada vez se reunía más gente. Jia Tengui estaba tomando libros de la estantería y se acercó apresuradamente al escuchar el sonido. Miró la pantalla de mi computadora.
Al volver a mirar mi expresión, entendió rápidamente lo que había pasado, un artículo había sido eliminado. La ira en el rostro azul hielo de Bai Ningbin se congeló por un instante, se acercó y miró mi computadora. Después de un largo rato, dijo, esto es imposible. Boda él, vámonos. La parcialidad y la indulgencia de Liu Ruyan hacia Ji Boda. Perdí el control y discutí con ellos acaloradamente, pero en este momento, solo quiero irme. He discutido con ellos durante 4 años, incontables veces en esos 4 años, cada vez con el mismo resultado. Ahora, no quiero discutir más, de todos modos, solo quedan unos días. Ya me voy. Salí de la biblioteca con mi computadora en la mano, y detrás de mí. Bai Ningbin me persiguió, escuché su voz, tan taciturna como siempre. Pero parecía tener un toque de incomodidad. Yo soy responsable de este artículo, te daré una semana más. Dije, no es necesario, no tengo una semana. Caminé hacia el final del pasillo. Bai Ningbin de repente no sé qué le pasó, una persona que durante años no había querido decirme una palabra más. De repente me persiguió y me agarró del brazo. Fan Yuan. ¿Qué te pasa últimamente? En su voz parecía haber un atisbo de inquietud. Pero no me di la vuelta, simplemente extendí la mano y aparté suavemente su mano. Cuando entré en el ascensor, Liu Ruyan me siguió y bloqueó la puerta del ascensor. Miró la computadora en mi mano, su voz era un poco baja, dame la computadora. Dentro de unos días tendré tiempo, encontraré una manera de restaurártelo. Él estudió informática. Ahora ha abierto una empresa de tecnología, sentí como si algo me pinchara suavemente el corazón. En estos años, después de la llegada de Ji Boda, la persona que realmente discutió conmigo, o que me reprendió enojado, fue Bai Ningbin con más frecuencia. Liu Ruyan era taciturna. Y su temperamento siempre ha sido suave. En realidad no hay muchos conflictos conmigo. Me quedé en silencio durante un largo rato. Lo miré fijamente, hasta que él dijo, Boda es solo un niño pequeño. Si realmente se lastimara, no sería intencional. Así que tiene miedo de que resienta a Ji Boda. Que en un ataque de ira lo vuelva a empujar escaleras abajo. Pensé que él, finalmente también una vez. Ojalá alguien estuviera de mi lado. Tiré de las comisuras de mis labios, sintiéndome ridícula. Levanté la mano y presioné el botón para cerrar el ascensor. Aquel corazón que antes siempre estaba inquieto. Ahora finalmente se calma gradualmente, hasta convertirse en agua estancada que ya no provoca ondas. Parece que ya no me siento triste. En el instante en que el ascensor se cerró, dije en voz baja. No importa, no hace falta. Liu Ruyan extendió la mano con urgencia. Probablemente todavía quería bloquear la puerta que se cerraba, pero al final fue demasiado tarde. En la última visión, me pareció ver el pánico y la confusión que surgían en sus ojos, una imagen fugaz. Después de que el ascensor se cerró por completo, probablemente fue solo una ilusión mía. Al día siguiente, terminé mis asuntos en la escuela. Y revisé mi equipaje por última vez. Al mediodía, invité a algunos compañeros de cuarto a comer, como despedida. Cuando salía del restaurante, Liu Ruyan llamó de repente. Contesté. Él tampoco dijo una palabra. Pensé que había tocado el teléfono por error, así que estaba a punto de colgar cuando. Finalmente habló. ¿Cuándo vuelves a casa? Me quedé atónita por un momento. No pude evitar dudar si iba a llamar a Ji Boda, pero aún así respondí. He estado ocupada en la escuela últimamente, así que no volveré. Pero Liu Ruyan no estaba dispuesto a rendirse. Y por la noche, no entendía lo que quería decir de repente. Pero aún así inventé una excusa. He quedado con un compañero por la noche. De nuevo hubo un largo silencio. Después de un rato, dudó y dijo, hoy es mi cumpleaños y el de tu hermana mayor. Me quedé muda por un instante. Durante muchos años, en cada uno de sus cumpleaños. Casi siempre era yo quien lo planeaba todo, comprar el pastel, reservar el lugar. Elegir regalos con más de un mes de antelación. Bai Lingdang estaba ocupada cuidando de los estudiantes, Liu Ruyan ocupado con el trabajo. Y no le gustaba divertirse por naturaleza. Siempre era yo quien lo preparaba todo y luego los obligaba a celebrar. Obligándolos a mostrar una expresión de sorpresa. Pero este año, realmente lo olvidé. No sabía qué decir, y después de pensar durante mucho tiempo, solo dije, lo siento. Una palabra muy extraña y cortés. Seguía habiendo un largo silencio, cuando Liu Ruyan volvió a hablar. Su voz era un poco ronca, ¿vuelve a cenar? Sí, yo cocino. No quiero ir mucho. Siguió diciendo que la niñera llevó a Ji Boda a clases nocturnas. El viento frío en la calle me dolía la cara. Al final, soy tan difícil.
Esta vez, esta debería ser realmente la última cena. Cuando llegué a casa, Liu Ruyan estaba cocinando en la cocina. Al anochecer, Bai Lingbin estaba de pie en la puerta de hierro del patio delantero fumando. Hacía mucho frío. Bajo la farola, vi su rostro, que ya era blanco y frío. Estaba tan congelado que se puso un poco a su lado. Por un momento, incluso sentí que me estaba esperando. Cuando me acerqué, probablemente se atragantó con el humo y tosió 2 veces. Realmente no tengo nada que decir con él ahora, así que simplemente recordé algo. Puedes fumar menos. Balengden no dijo nada, pero inmediatamente apagó el cigarrillo en su mano. Me sorprendí por un momento. Realmente no esperaba que me escuchara. Cuando entré por la puerta, Liu Ruyan sostenía los palillos en su mano y asomó la cabeza desde la cocina y dijo: «Lávate las manos y come». Mis ojos de repente se pusieron rojos. En la mesa del comedor, Bai Lingbin habló sobre ir a Noruega a ver la aurora boreal. Justo en ese momento, también tienes vacaciones. Reservé un boleto adicional. Ve juntos. Cuando estaba recogiendo comida, de repente me detuve. Liu Ruyan recogió algunos camarones para mí y los puso en mi plato. También abrió la boca con torpeza y suavidad. Originalmente te lo había prometido hace mucho tiempo, pero tu hermana mayor y yo estamos ocupados con el trabajo. Ya sabes, bajé la cabeza y las lágrimas casi caen. Han pasado tantos años y resulta que todavía se acuerdan. Abrí la boca en voz baja. Este sábado tengo que ir a otra ciudad con el director Den. Debería no poder regresar. Liu Ruyan siguió recogiendo comida para mí. La grasa manchó sus dedos blancos y delgados. Dijo con dureza: entonces vete antes del sábado. Regresa antes. Si cambias a un destino nacional, puedes ver la aurora boreal yendo un poco más al norte. Quería hablar para negarme, pero simplemente no pude decir una palabra. Al final, mi corazón parece todavía un poco de expectativa que no se puede disipar. Han pasado tantos años y simplemente no puedo olvidar ese plato. Ese plato, Bai Lingbin y Liu Ruyan reservaron boletos y prometieron llevarme a ver la aurora boreal a fin de año. Ese plato, mis padres aún no se habían divorciado. Hiboda aún no se había mudado. Mi hermana todavía me trataba muy bien. Ese plato fue el último cuenco de felicidad y tranquilidad en mis 12 años. Siempre recordaré esa cita, aunque en realidad no quiero adaptarme demasiado. Quiero ver la aurora boreal, solo extraño los días en que mis padres y mis hermanas me amaban. Liu Ruyan dijo, se secó las manos directamente, sacó su teléfono móvil y cambió el billete de avión para ir a adaptarse al día siguiente. Después de reservar el billete, extendió una mano y me dio una palmada en la espalda. Yuan, Hiboda es un extraño después de todo, tu hermana siempre será solo tu hermana. Mis ojos estaban llenos de oscuridad, mis manos temblaban sin parar, ni siquiera me atrevía a levantar la cabeza de nuevo. Después de muchos años, no tuve una comida tranquila y armoniosa. Incluso sentí. Los 4 años que Hiboda vivió aquí fueron solo una ilusión para mí, hasta que la comida estaba casi terminada. Bai Lingbin cambió de tema y habló, pero la gente de fuera tiene diferentes intenciones, como Kat Megumi. ¿Qué espera obtener al acercarse a ti? Deberías entenderlo, no te acerques demasiado a ella. Levanté la cabeza bruscamente, Bai Lingbin continuó en voz baja, la investigación médica que papá y mamá interrumpieron en aquel entonces. Se reiniciará pronto, deberías haber oído hablar de ello. La lista de personal que participa en esta investigación. La he revisado y Kat Megumi está en ella. Tal vez quiera llevarte con ella. Para obtener de tu boca los resultados de la investigación que tus padres perdieron en el incendio. Apropiárselo para su propio uso. No pude seguir escuchando más, dejé los palillos y me levanté. La hermana mayor Zhou no es tan despreciable como ustedes piensan. La amabilidad fingida en el rostro de Bai Lingbin se transformó rápidamente en un rostro sombrío. Fan Yuan, ¿qué actitud tienes? Soy tu hermana mayor, ¿te haría daño? Liu Ruyan se levantó y me dio una palmada, pero sus palabras tenían el mismo significado. Una vez que se inicie esa investigación cerrada, nadie puede decir cuántos años tomará. Kat Megumi probablemente solo esté allí para obtener los resultados médicos. Una vez que obtenga lo que quiere, puede encontrar una excusa para irse en cualquier momento, pero si ella te arrastra allí, las consecuencias son impensables. Yuan, piensa en papá y mamá en aquel entonces. Kat Megumi es una extraña después de todo. Tu hermana mayor también lo hace por tu bien. La pequeña ola que acababa de surgir en mi corazón se congeló por completo de nuevo. Así que todo ha sido arreglado y es imposible escapar a mitad de camino.
Incluso si ella realmente me pidiera que participara, sería solo porque me valora. Siempre tiene que haber alguien que haga sacrificios y contribuciones en este mundo. Como papá y mamá, como muchos hermanos y hermanas mayores y predecesores. Que se considera. Las consecuencias son inimaginables. Bai Ningbin se puso completamente negro. Todo es para proteger a Hiboda. Fan Yuan, no tienes que sacar a relucir la justicia y la rectitud. No puedo seguir escuchando. Cogí el teléfono y salí. Bai Ningbin rugió, barriendo los platos y los palillos al suelo. El sonido de la cerámica rompiéndose. Horriblemente doloroso. No me detuve. Salí de la villa. Llamé a un taxi y me fui. No es sorprendente. A la mañana siguiente. Liu Ruyan llamó. Dudó un poco. Hiboda no quiere ir a Moe. Todavía quiere ir a Noruega. Así que, justo en mi teléfono. Hitengui envía un mensaje. Allí tengo que ir primero. Me voy al mediodía. Prepara los asuntos del nuevo instituto de investigación. Te veré de nuevo cuando vayas el sábado. Miro el mensaje de texto en mi teléfono. La voz de Liu Ruyan continúa allí. Es raro que parezca un poco culpable. Después de que tú y Dendao terminen, te llevaremos a ti y a tu hermana mayor a principios del año que viene. Mi enfermedad congénita. Liu Ruyan guardó silencio un momento y luego, de repente, me preguntó. Fan Yuan, ¿estás bien últimamente? Qué frase tan extraña. Durante este tiempo. Ella me ha visto casi todos los días. Empieza a nevar fuera de la ventana. La primera nevada de este año en Beicheng. Parece ser más tarde que en años anteriores. Lo estoy haciendo muy bien. La llamada no se colgó durante mucho tiempo. Oigo a Liu Ruyan hablar de nuevo. ¿Vas a casa esta noche? La voz algo rígida de Bai Ningbin. Viene junto. La tía ha vuelto. Hay pájaros de arroz glutinoso por la noche. Eso es lo que a Fan Yuan, de 12 años, le gustaba comer. Pero tengo 22 años este año. Ya no me gustan los dulces. Tiré de las comisuras de mi boca. No volveré a casa esta noche. No volveré a casa en el futuro. Allí, de repente sonó la exclamación de Hiboda. Entonces la voz tensa y rápida de Bai Ningbin. Dije que no fueras a la cocina. Mira dónde te has quemado. La llamada se colgó apresuradamente. Escuché el sonido de bip bip bip, y después de un rato, la pantalla del teléfono se apagó. Todo volvió al silencio sepulcral. Estuve mucho tiempo de pie junto a la ventana, mirando la nieve que caía afuera. Saqué mi teléfono de nuevo. Respondí al mensaje de Hitengui. Juntos. Cogí la maleta que había preparado hace tiempo. Reservé el vuelo más reciente. Dejé la escuela, tomé un taxi al aeropuerto y el avión se adentró en el cielo a 10.000 metros de altura. Todo en Beichen desapareció gradualmente. Estaba a punto de entrar. El día que me preparaba para entrar al Instituto de Investigación Confidencial fue el tercer día de mi aterrizaje en Noruega. El director Kai del instituto nos llevó a almorzar al mediodía. Después de algunas rondas de vino, todos bebieron un poco de más. Al final, muchos de los autores tenían los ojos rojos. El director Kai nos pidió que hiciéramos una última llamada a nuestros familiares y amigos, y seriamente. Si tienen miedo o no quieren, todavía están a tiempo de retirarse ahora. Alguien a mi lado comenzó a sacar sus teléfonos y a marcar. Todo lo que podía oír eran susurros reprimidos. Me quedé en silencio durante mucho tiempo y saqué mi teléfono. Abrí WeChat. Un punto rojo apareció en mi círculo de amigos. Lo abrí. Vi que Bai Lingdang había actualizado su estado. Habían llegado a Noruega con Hiboda. En la foto, la aurora boreal, con un velo de colores extendido en el cielo, parecía un cuadro volcado. Una enorme paleta de colores. La aurora ilumina el suelo nevado de la noche como si fuera de día. Hiboda llevaba un grueso plumífero blanco y una bufanda roja brillante bien envuelta. En la nieve sin fin, miraba hacia atrás. Sonreía con los ojos entrecerrados. Esa bufanda roja brillante me la había tejido Liu Ruyan cuando tenía 10 años. Más tarde, Hiboda llegó a Beichen y dijo que no estaba acostumbrado al frío de Beichen. Liu Ruyan me dijo que le diera la bufanda a Hiboda y que la próxima vez me enviaría otra bufanda roja brillante. Ahora, 4 años después, nunca más ha mencionado lo de enviarme otra. La voz del director Kai a mi lado interrumpió mis pensamientos. Fan Yuan, haz una llamada. No sé cuántos años pasarán antes de que tengas la oportunidad de nuevo. Apreté mi teléfono con fuerza, mis nudillos se pusieron blancos. Después de mucho tiempo, finalmente marqué el número. Lo que llegó al otro lado fue la alegre voz de Hiboda. Hermano, ¿necesitas algo? Estaba a punto de nacer. ¿Dónde están ellos? Cuelga el teléfono y ven aquí. La voz de Hiboda tenía un toque de picardía.
fingiendo inocencia, pero debido a su corta edad, no pudo ocultar su provocación y complacencia. Hermano, ¿qué necesitas en realidad? Puedo ayudarte a transmitirlo. La paz invadió mi corazón gradualmente. Finalmente sentí que ya no había ataduras. Mi nacimiento. Está bien, extiende la mano. Terminó la llamada. Un grupo de personas terminó la llamada, comió y comenzó a entrar al Instituto de Investigación. Una puerta de distancia. Como si cortara por completo los asuntos del exterior. Saqué la tarjeta SIM. La rompí. Y luego la tiré a la basura. Crucé la puerta. No volví a mirar atrás. OVK se quedó una semana. Baining Bin propuso regresar al país. Se acercaba el año nuevo. Hiboda insistió en quedarse hasta después de la víspera de año nuevo para regresar, diciendo que habría actividades de fin de año ese día. Baining Bin inconscientemente quiso negarse. Aunque la escuela ya había comenzado las vacaciones de invierno, este año no tenía trabajo que hacer, pero por alguna razón inexplicable. Siempre sentía que algo se había quedado atrás en este viaje al extranjero, a pesar de que solo se había quedado 7 días. Pero parecía haber pasado un periodo de tiempo muy largo. Estaba pensando en qué tipo de excusa debería encontrar para volver. Antes de que pudiera pensar en ello, Liu Ruyan, a un lado, ya había hablado en voz baja. Es divertido, puedes venir la próxima vez. Tengo cosas que hacer en mi empresa. No es bueno demorarse más. Hiboda se estaba divirtiendo mucho. Al escuchar esto, refutó insatisfecho. Claramente le dijiste a Fan Yuan hace un tiempo que no irías a la empresa en la víspera de Año Nuevo y el festival de primavera. Liu Ruyan no dijo nada, parecía culpable, miró por la ventana. Después de un buen rato, habló, cambió de tema deliberadamente. Lo he dicho muchas veces, no llames a Fan Yuan, deberías llamarlo hermano. Hiboda hizo un gesto de desprecio con la boca, dejó caer el juguete que acababa de comprar y salió corriendo. Baining Bin miró el peluche que había sido tirado al suelo. De repente, no supo por qué recordó, ese era mi modelo favorito cuando era niño. ¿Cómo era Fan Yuan cuando era niño? Baining Bin pensó con dificultad. Descubrió que no podía recordarlo en absoluto. En su mente solo apareció la imagen de Fan Yuan llorando y gritando, queriendo que Hiboda se fuera. Luego, Fan Yuan, después de ser adulto, se volvió cada vez más silencioso y ya no le gustaba hablar con él y con Liu Ruyan. Siempre decía que estaba ocupado en la escuela y rara vez volvía a casa. Ocasionalmente, Hiboda rompía sus cosas. Después de perder el control y enojarse, volvía a recomponer sus emociones y decía con calma e indiferencia. No importa, cada vez le gusta más vivir en el campus. Baining Bin se lo encontraba ocasionalmente en la escuela. En el segundo anterior todavía estaba hablando y riendo con sus compañeros de clase. En el segundo siguiente, al encontrarse con su mirada, su expresión se volvió inmediatamente silenciosa e incómoda. Bailing Dan recogió el peluche del suelo. De repente pensó que parecía haber perdido algo. ¿Cuándo empezó a perderlo? ¿Cuándo desapareció ese Fan Yuan caprichoso y consentido? La voz algo distante de Liu Ruyan interrumpió sus pensamientos. Regreso a casa esta noche, Hiboda quiere jugar, sigue jugando con él. Baining Bin levantó repentinamente las cejas, en los ojos de Liu Ruyan, parecía haber una leve inquietud. Una inquietud similar a la de Baining Bin, casi instintiva y urgente. Baining Bin dijo, yo también regreso a casa esta noche. Liu Ruyan no dijo nada más. En silencio comenzó a empacar su equipaje, aterrizando en Beicheng al atardecer del día siguiente. De camino a casa, Baining Bin no sabía por qué, su corazón siempre latía con fuerza. Cuando llegó a casa, la figura de Fan Yuan no apareció, la niñera salió a recibirlo. Le entregó el abrigo que tenía en la mano, fingiendo preguntar casualmente, ¿Fan Yuan aún no ha regresado? La niñera negó con la cabeza, el joven maestro Fan Yuan no ha regresado. Baining Bin se quedó atónito. Ya ha pasado más de una semana, mañana es el pequeño año nuevo, ¿cómo es posible que aún no haya regresado? La niñera había estado en la familia Fan durante muchos años, y en su fuero interno sentía pena por Fan Yuan, y su voz se volvió un poco fría sin darse cuenta. No lo sé. Baining Bin todavía quería preguntar algo, Hiboda impaciente abrazó. Puso los ojos en blanco, abrazando su brazo con coquetería, siempre volverá. Hermana mayor, no te preocupes por eso, primero vamos a ver mi nuevo libro de cuentos. Esta noche me lo lees. Baining Bin de repente se sintió impaciente, recordando cuando Hiboda estaba en Noruega. Mientras que antes gritaba incesantemente el nombre de Fan Yuan, ahora obviamente no le importa la ausencia de Fan Yuan durante varios días.
¿Cuánta sinceridad hay en su hermana que dice con tanta frecuencia? La niñera se volvió hacia la cocina y murmuró en voz baja, a la señorita de todos modos no le importa. El joven maestro Fan Yuan, ¿para qué preguntar más? Una frase, como una espina invisible, de repente se clavó en el corazón de Bai Ningbin. Hiboda insatisfecho abultó. Alguien tan grande, no se perderá, no sé cómo me froté. Bai Ningbin sacudió bruscamente la mano que lo envolvía, con rostro frío. Jingxi subió las escaleras. Detrás, Hiboda gritaba con voz llorosa, hermana mayor. ¿Dije algo malo? ¿Ya no me vas a leer cuentos? Bai Ningbin no se volteó. Solo dijo fríamente, ya estás en 6º grado, y todavía no sabes leer. El sonido de llanto agraviado de Hiboda resonó. En el pasado, pero durante 4 años. Durante 4 años, le hacía señas a Hiboda con la mano, ansioso y preocupado. Pensó que había hecho lo correcto con ese estudiante cuyos padres murieron en el incendio, pero ¿qué pasa con Fan Yuan? ¿Qué pasa con su propio hermano menor? Bai Ningbin subió las escaleras y se detuvo frente a la habitación de Fan Yuan. Abrió la puerta, estaba vacía. Entró y miró alrededor. Solo entonces se dio cuenta de que se había llevado tantas cosas. Un sentimiento de inquietud surgió repentinamente en su interior. Como enredaderas invisibles y densas, trepando lentamente por su cuello, dificultándole la respiración. Se sentó en el sofá, encendió su teléfono y lo revisó una y otra vez. No había llamadas perdidas ni mensajes de texto de Fan Yuan, tampoco había actividad en su círculo de amigos. No había nada. ¿Por qué no vuelve a casa? Revisó la libreta de direcciones una y otra vez. Finalmente, no pudo evitar llamar al director Den, el tutor de Fan Yuan. La llamada se conectó rápidamente. La voz firme del profesor de mediana edad llegó. Bai Ningbin divagó. Después de hablar durante mucho tiempo en círculos, finalmente preguntó con torpeza, ¿Fan Yuan en estos días no le ha causado problemas? El tono del director Den se volvió sombrío. Fan Yuan, ¿cómo podría causarme problemas? Bai Ningbin no supo por qué, pero sus sienes repentinamente comenzaron a palpitar. ¿No fue con usted a otro lugar por algo? ¿Aún no ha regresado? El tono de la otra persona no era amable. Se volvió sombrío, con una tristeza que no podía ocultar. Director Bai. ¿Qué broma es esta? Envié a Fan Yuan allí, pero ¿cómo es posible que regrese conmigo? El teléfono en la mano de Bai Ningbin repentinamente se le escapó. Cayó al suelo. En la pantalla, la duración de la llamada seguía contando. Un silencio sepulcral cayó en el dormitorio. Sintió que parecía haber escuchado algo mal. ¿Qué significaba? ¿Cómo podría Fan Yuan regresar? Su respiración se volvió agitada. El latido del corazón era extraordinariamente fuerte en sus oídos, como si una cuerda en su cerebro se tensara repentinamente hasta el límite. Parecía que se iba a romper en el segundo siguiente. La conciencia de Bai Ningbin cayó en un vacío. Mucho después, recogió el teléfono. Creo que no entendí bien. ¿Qué acaba de decir? La voz del otro lado se alejaba cada vez más en sus oídos. La cuerda en su cerebro. Finalmente se rompió repentinamente. Otros no lo entienden, director Fang. ¿No lo entiende todavía? Si no fuera por su retirada temporal, Fan Yuan no habría conseguido esta plaza. Escuché a Fan Yuan decir que se retiró por esa niña llamada Hiboda. El rostro de Bai Ningbin era de un blanco pálido. En este invierno tan frío. El sudor frío brotaba de su frente. Parecía que nunca antes había sentido tanto miedo. Como si se deshiciera de una patata caliente, intentó colgar el teléfono a toda prisa. Pero no podía reunir fuerzas en su mano. Las palabras que había escuchado eran como un hechizo. Empezaron a resonar desesperadamente en su cerebro. Otros no lo entienden, ¿no lo entiende usted? ¿No fue por su retirada temporal que consiguió la plaza? ¿Por Hiboda? No, no. Su nombre estaba originalmente en la lista de participantes. Decidió retirarse temporalmente porque al final no pudo soportar a Fan Yuan. Sus padres ya no estaban. Tenía miedo de que, después de que él se fuera, Liu Ruyan no cuidara bien de su Yuan Yuan, como dijo Fan Yuan. Siempre tiene que haber alguien en este mundo que se dedique y se sacrifique, como sus padres. Así que tomó una gran decisión, pero cuando se acercaba la hora de partir, al final no pudo renunciar a ese afecto privado. No tuvo el corazón para irse. No fue por Hiboda. ¿Cómo podría ser por Hiboda? Fan Yuan realmente pensó que era por Hiboda. ¿Así que él eligió sustituirle para participar por esto? ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede ser? Grandes gotas de sudor frío caían de su frente. Su cuerpo era como si estuviera ardiendo en el fuego, o como si hubiera caído en una cueva de hielo extremadamente fría.
Bin jadeaba desesperadamente, pero todavía se sentía extremadamente frío rápidamente. Imposible, imposible. Den Daoseng del otro lado parecía confundido. Fan Dao, ¿no es posible que no lo sepas de verdad? Antes de que Fan Yuan entrara en el instituto de investigación, te llamó por última vez. Bin, en medio de un miedo, una desesperación y una confusión enormes, recuperó a duras penas un hilo de razón. Él instintivamente refuta. No me contactó. Sí. Al menos 20 años de amistad. Incluso si ahora se ha vuelto extraño y siente mucho resentimiento. Antes de 10 años de investigación cerrada, debería haberse despedido de él. Así que, definitivamente no asistió. Ese teléfono no se conectó. Esto es imposible. En ese momento, en el reservado, cuando me levanté, vi con mis propios ojos que él marcó tu teléfono. Fue el sábado pasado al mediodía. Bin inconscientemente quería negarlo de nuevo. Un destello repentino, pero de repente recordó algo. El sábado pasado al mediodía. A esa hora, en Noruega deben ser las 5 de la mañana. Ese día, a las 5 de la mañana, acababa de llevar a Hiboda a ver el trineo. Hiboda insistió en tomar muchas fotos. Y jugó emocionado hasta casi el amanecer antes de regresar al hotel. De camino de regreso, Hiboda tomó su teléfono. Dijo que quería ver las fotos que había tomado. Mientras miraba, caminaba y en un abrir y cerrar de ojos lo dejó atrás. Bin se detuvo y se dio la vuelta. Lo vio pegado el teléfono a su oreja. Probablemente estaba escuchando el sonido del video grabado. Lo llamó con impaciencia y le dijo que apagara el teléfono y se acercara. Una premonición terriblemente mala, como una marea torrencial, está a punto de ahogar su boca y nariz. Así que, en ese momento, ¿Hiboda realmente estaba viendo fotos? ¿Y los videos que había grabado? Al otro lado no se sabe cuándo, ya habían colgado el teléfono. La puerta del dormitorio que había cerrado fue repentinamente abierta con fuerza. Bin levantó la cabeza bruscamente. Por primera vez, deseó infinitamente que Fan Yuan regresara, como innumerables veces antes. Que regresara de la escuela tarde en la noche. No le importaba si no lo entendía. No importaba si ponía una cara fría. No importaban las peleas ni los enfados. Podía perdonarlo. Antes, quería echar a Hiboda. Podía perdonarlo. Había empujado a Hiboda escaleras abajo. De repente, sintió que podía hacer cualquier cosa, siempre y cuando él pudiera regresar. Sería bueno que regresara. Pero la puerta del dormitorio se abrió y entró corriendo con frío. Era Liu Ruyan con los ojos rojos. Tenía sangre en la cabeza y en el cuerpo. No se sabe de dónde regresaba. Después de aterrizar en Beicheng, se fue directamente en taxi, sin volver a casa con Bin y Hiboda. Bin tampoco lo sabía. ¿A dónde fue? La mujer, siempre amable y serena, ahora tenía el rostro sombrío. Sin siquiera saludar, corrió directamente al guardarropa y luego al baño. Luego salió y entró en otros dormitorios, el estudio. Bin sabía lo que estaba buscando. Bin se sentó en la cama. No tenía fuerzas ni para levantarse. Liu Ruyan rápidamente buscó arriba y abajo y luego regresó corriendo. Se acercó a Bin. Bin vio su rostro pálido y rígido. Cuando habló, el rostro y la voz de Liu Ruyan temblaban. Fan Yuan desapareció. Bin abrió la boca. Después de un rato, pudo emitir un sonido, como si se autoconsolara. Repitió lo que dijo Hiboda. Siempre volverá. Es un adulto, no se perderá. A Liu Ruyan se le enrojecieron los ojos, y la humedad brotó en el fondo de sus ojos. Extendió la mano. Su mano temblaba sin cesar y de repente agarró el cuello de Bin. Se fue con Kato Megumi. Revisé las cámaras de seguridad de la escuela. Arrastraba su maleta. Se fue con Kato Megumi. La voz de Liu Ruyan temblaba cada vez más, apretando el cuello de Bin, casi sofocándolo. ¿Entendiste? Se fue con Kato Megumi. ¿Qué va a hacer Kato Megumi? ¿No lo tienes claro? ¿No lo tienes claro? Respiración aguda. Pero Bin olvidó moverse. Después del inmenso miedo y la desesperación, lo que quedó. Es una oscuridad infinita como un abismo. ¿Cómo podría no saber lo que iba a hacer Kato Megumi? La lista de participantes en la investigación médica confidencial de 10 años. Bin, como profesor asociado y tutor de la facultad, fue revisada y confirmada personalmente por él y por un grupo de personas mayores y colegas de la facultad. Kato Megumi estaba allí, y ya hace unos días, desde el sábado pasado. Ve a llamarlo a casa. Mañana es el pequeño año nuevo, el cada año nuevo. Se quedará en casa.
El rostro de Liu Ruyan se distorsionó, con una voz ronca y desesperada. ¿Por qué tenías que escuchar a Hiboda? Tenías que ir a Melbourne. Habíamos acordado ir a Moe. Ningbin y Fan Yuan estuvieron de acuerdo en ir a Moe. Si hubiéramos ido, tal vez no se habría resignado a irse. Bai Ningbin no dijo nada. Caminó hacia la puerta del dormitorio. Detrás de él, resonó el grito de dolor de Liu Ruyan. Deja de fingir, Bai Ningbin. ¿Cuánto tiempo hace que no te preocupas por Fan Yuan? Bai Ningbin se detuvo. Sintió que sus movimientos se volvían extremadamente lentos. Después de un buen rato, se dio la vuelta y miró sin expresión a Liu Ruyan. ¿Y tú? ¿Tú te has preocupado? El rostro de Liu Ruyan se congeló con ira, odio y tristeza. Luego, lentamente se agachó, se cubrió el rostro y sus hombros temblaron. Todos son iguales, nadie es inocente, nadie puede escapar de la culpa. La ciudad de Beichen experimentó fuertes nevadas durante muchos días seguidos. En la profundidad de la noche, las calles estaban cubiertas de una gruesa capa de nieve. Bai Ningbin olvidó incluso ponerse el abrigo, salió de casa y fue a buscar a Deng Dao. La voz de Deng Dao sonaba impotente, no es que no quiera decírtelo, esta investigación confidencial. Excepto el personal involucrado, nadie más lo sabrá. Sobre la ubicación específica y el progreso de la investigación, solo envié a Fan Yuan y a los demás a Nancy y comí una última comida con ellos. Después de eso, partieron hacia el Instituto de Investigación y ya no tengo derecho a seguirlos. La ubicación específica del Instituto de Investigación. Es muy probable que no se filtre. Bai Ningbin dijo con voz apagada y perdida. Siempre hay una manera. Déjame pensar en una manera, pensar en una manera. Siempre se podrá encontrar una manera. Deng Dao suspiró suavemente, perdóneme por mis palabras inapropiadas. El problema con tus padres fue que el proceso de investigación se filtró debido a la falta de trabajo de seguridad. Esto llevó a que elementos ilegales encontraran una oportunidad para atacar. Antes de que finalice esta investigación, ningún extraño podrá encontrarlos. Bai Ningbin parecía haber perdido su alma, su voz era baja y débil, definitivamente encontraré una manera. Deng Dao no pudo evitar recordarle que si buscaba a Fan Yuan con bombos y platillos, podría ponerlo en peligro. Fan Dao, no olvides a tus padres. Si realmente te preocupas por Fan Yuan, respeta su elección. Las pupilas de Bai Ningbin temblaron de repente. La nieve profunda de la noche convirtió a la débil ciudad de Beichen en un mundo de plata. Parecía que también lo había congelado por completo. Se quedó allí de pie. Incluso las puntas de sus dedos no tenían fuerzas para moverse. Fan Yuan desapareció. Incluso ir a buscarlo. No podía olvidar. Deng Dao se dio la vuelta, entró en el patio delantero y cerró la puerta. En medio de la nieve y el hielo, al final solo quedó Bai Ningbin solo, no. También había alguien más. Se dio la vuelta y vio a Liu Yan de pie debajo del árbol detrás de él. Ojos a los ojos, bajo las frías luces de la calle, en el fondo de los ojos del otro. Vieron la misma esperanza completamente destrozada. Bai Ningbin de repente recordó. Hace muchos, muchos años, Beichen también tuvo una gran nevada como esta. Mis padres fallecieron repentinamente. Fan Yuan, de 12 años, lloró hasta casi asfixiarse en la nieve. En ese momento, él la abrazó y le dijo, la hermana mayor está aquí, siempre habrá un hogar para siempre. Parece que ha faltado a su palabra. Bai Ningbin no se atreve a volver a casa. Tampoco sabe a dónde ir. Conduce el coche. Vagando sin rumbo por la calle hasta que, no sé cómo, condujo hasta el orfanato en las afueras. De repente recordó que él y Fan Yuan comenzaron a distanciarse y comenzaron a discutir. Fue desde que trajo a Hiboda del orfanato. Si el tiempo pudiera volver aquí. Si no hubiera traído a Hiboda, ¿cómo sería ahora? Los pensamientos en mi mente eran caóticos. Hasta que de repente vio, con la ayuda de la luz de la luna y las farolas, un par de figuras de pie fuera de la puerta del orfanato, conduciendo. No encendió las luces del coche durante un tiempo, de modo que esas dos personas no se dieron cuenta de que se acercaba. Era como si una fuerza invisible lo estuviera tirando. Bai Ningbin detuvo el coche. Se acercó en silencio. En realidad, se acercó lo suficiente. Tal vez si miraban de reojo. Podrían verlo en la oscuridad, pero obviamente estaban absortos en la conversación, con disputas en sus palabras. Nadie tiene tiempo para mirar a otro lado. Bai Ningbin escuchó por primera vez a Hiboda, que obviamente solo tiene 11 años. Tiene un tono tan sombrío, ¿crees que si vuelvo a decir que no soy ese Hiboda, todavía lo creerán? ¿Por qué debería escucharte? Regresaré cuando esté mejor. Me han criado durante 4 años y ya me consideran su hermano menor.
Ya ni siquiera les importa Fan Yuan. Fan Yuan, ese payaso, llamó la semana pasada. Yo contesté el teléfono. Puedo escuchar su tono. Él nunca volverá. En el futuro, solo me tendrán a mí como hermano menor, solo a mí. ¿Qué importa si es su pariente? He roto muchas de sus cosas en los últimos años. Sus dos hermanas solo me protegerán. Fingí que me empujaba. Ese idiota incluso trató de agarrarme y terminó lastimándose él mismo al caer. Todavía quiere ir a Arwang. Bien merecido. Él quiere ir a Moe. Prefiero ir a Noruega. ¿No me llevaron a Noruega? Todo será mío en el futuro. Todo es solo mío. Probablemente piensen que es interesante y sincero. El sonido de sus discusiones continúa sin cesar. Bai Lingdan quiere lanzarse hacia adelante. Quiere hacerlos pedazos. Quiere destrozarlos, pero no puede moverse. Si mata a la persona frente a él, ¿podrá recuperar a su Yuan Yuan? ¿Podrá cambiar el resultado? No puede ser, no puede ser. Es demasiado tarde. Ya es demasiado tarde. Innumerables imágenes se reproducen rápidamente en su mente como diapositivas. La primera vez que Fan Yuan le gritó a Hiboda que se fuera, tratando de explicar con urgencia que era falso. La primera vez que se rompió el marco de fotos de asterisco Xian Feng. La primera vez que lloró de dolor. La primera vez que Fan Yuan se sintió impotente, incluso en los momentos más agraviados e impotentes. Eligió tragarse las lágrimas y guardar silencio. La primera vez que Fan Yuan se cayó por las escaleras. La primera vez que abofeteó a alguien. Cada detalle fue pavimentando el camino para su partida. Nunca ha habido un momento como este. Bai Lingdan se dio cuenta de que había perdido a Fan Yuan. Él se fue. No volverá. Bai Lingdan no sabe cómo llegó a casa. Al entrar, vio a Liu Ruyan desplomada en el sofá. La niñera estaba sentada frente a Liu Ruyan. Con una expresión indiferente. No es que esté revelando la verdad ahora. ¿Acaso alguna vez? ¿No ha dicho el joven amo alguna mentira? Liu Ruyan lo miró fijamente, con los ojos vacíos y sin vida. Debe haber escuchado lo mismo que escuchó Bai Lingdan. La niñera sintió mucha pena. He cuidado de la señorita durante muchos años. Solo creo. Aunque a veces era terco y travieso, podía distinguir la importancia de las cosas y no debía mentir. Nunca mentiría. Claramente, ellos también alguna vez creyeron eso. Pero, ¿por qué, después de la llegada de Hiboda, comenzaron a dejar de creer en Fan Yuan? Liu Ruyan se levantó, tambaleándose, y subió las escaleras. Bai Lingdan lo siguió, observándolo entrar al dormitorio y abrir la maleta. Sacó una bufanda roja brillante. Liu Ruyan murmuró para sí misma, se lo prometí. Cuando regrese, deberíamos dárselo. Bai Lingdan habló con voz ronca. No volverá. Liu Ruyan, reprimiendo el temblor, finalmente no pudo contenerse más. Las primeras lágrimas cayeron silenciosamente dentro de la bufanda. Él reprimiendo el temblor. Finalmente ya no puedo oírlo. Sí, no volverá. Dejé el instituto de investigación. Fue 12 años después, cuando la investigación y el desarrollo de fármacos lograron un éxito completo. El medicamento específico para la insuficiencia cardíaca fue aprobado y comenzó a comercializarse a bajo precio. Yo, junto con muchos compañeros y predecesores. El día que asistí a la rueda de prensa, muchos pacientes con insuficiencia cardíaca y sus familiares vinieron espontáneamente al recinto. Emocionados y llorando en el lugar. Ese día también fue el primer día del 12º mes lunar. Fue el día en que mis padres murieron en el cumplimiento del deber. El tiempo parecía repetirse, reescribiendo su final. De repente recordé que, hace muchos años, esa noche, mi madre me abrazó suavemente y me dijo: si avanzamos un poco más rápido, esos pacientes podrán permitirse comprar el medicamento antes de fallecer. Para tener un buen año. En aquel entonces, yo no entendía muchas cosas. Tampoco podía entender el fervor y el tono en los ojos de mi madre. Ella dijo suavemente: hay demasiados pacientes en este mundo que eligen renunciar a la vida debido a la pobreza y los medicamentos caros. Y mueren repentinamente de manera descuidada. Pero ahora, finalmente he añadido esa última página para ellos. Entonces, bajo el inframundo, ¿finalmente podrán descansar en paz? Acepté las flores que me ofrecieron los pacientes. Acepté la avalancha de entrevistas de los periodistas. En medio de la multitud, mi mirada chocó repentinamente con un par de cejas y ojos familiares. A través de la multitud, de repente vi a Bai Lingdan a lo lejos y a Liu Ruyan, que venían juntas. 12 años sin vernos. Han empezado a envejecer, como yo. Calculando, ahora tienen más de 40 años. Liu Ruyan tiene líneas finas en el entrecejo. Su rostro muestra vicisitudes y cansancio.
Y Bai Ling Dang, con solo 42 años. Ya tiene canas en las sienes. Nuestras miradas se encontraron y, por un momento, incluso sentí, como si fuera otra vida. La hermana mayor que se escapaba de clase para abrir una reunión de padres para mí, la segunda hermana que se subía a un taburete para freír y guisar sopa para mí. Fan Yuan, que era travieso cuando era joven. Ahora, todos estamos empezando a envejecer. Intentaron sonreír, pero parecían a punto de llorar. Después de 12 años sin vernos, me miraban fijamente desde la distancia, pero al final, no se acercaron ni un paso más. Recuerdo sus sonrisas, pero en mi interior solo queda calma. 12 años no han borrado el amor y el odio, sino que finalmente, me han permitido liberarme de verdad. Al terminar la presentación, me fui con mis compañeros y superiores. De repente, detrás de mí, sonó la voz ronca y ansiosa de una mujer, Fan Yuan. ¿Cuánto tiempo hace que nadie me llama Fan Yuan? No lo recuerdo. Al ver la situación, los demás compañeros se fueron primero. Jiaten me dio una suave palmada en el hombro. Fan Yuan, te espero afuera. Asentí. Me di la vuelta y vi a Bai Lingbin y Liu Ruyan caminando hacia mí con prisa y confusión. A una distancia no muy lejana, no se atrevieron a acercarse más y se detuvieron. Las miré, en un largo silencio, hasta que Bai Lingbin habló con voz ronca. ¿Cómo has estado estos años? Respondí con voz suave. Estoy bien. Liu Ruyan hizo todo lo posible por ocultarlo, pero al final reveló un enorme rostro de dolor. Sabemos todo sobre lo de Jiboda, Yuan Yuan. Lo siento, hermana. Ya no tengo ninguna emoción. Solo calma hasta el punto de, no importa, todo ha pasado. El rostro de Bai Lingbin tembló. Después de un rato, volvió a hablar con cautela. ¿Podríamos comer juntos? Negué con la cabeza. Mejor no. Al final, salí del recinto sin mirar atrás. Regresé a Beicheng para ver a mi tutor, el director Den. Después de 12 años sin vernos. Ya tiene el pelo completamente blanco. Le escuché hablar de los 12 años que pasé fuera. Del colapso y el llanto desconsolado de Bai Lingbin y Liu Ruyan. Liu Ruyan se vino abajo y fue ingresada varias veces en la unidad de cuidados intensivos por beber en exceso. Bai Lingbin, en medio de muchos años de dolor, participó en muchos experimentos e investigaciones médicas en la universidad. Las continuas noches sin dormir y el exceso de trabajo hicieron que su salud también comenzara a deteriorarse, y Jiboda fue expulsado de la familia Fang. Acostumbrados a una vida apretada, ahora no sé dónde han terminado, convertidos en vagabundos idiotizados. Si están vivos o muertos, nadie lo sabe con certeza, escucho esto. En el fondo, solo me queda calma, al final, suspiro suavemente. También sé que se equivocaron, durante tantos años, ellas también se han arrepentido. Fan Yuan, ¿alguna vez has pensado que mi propio? Interrumpí las palabras del tutor, no quiero pensar más en eso, para mí. Todo ha pasado, seguiré dedicándome a la investigación y el desarrollo farmacéutico. Y en cuanto a mis dos hermanas, no puedo decir que las odio, pero tampoco quiero volver atrás. Me casé con Jiaten Hui cuando tenía 37 años, debido a mi edad avanzada. Adoptamos una hija recién nacida, cuando mi hija cumplió 3 años, le organicé una fiesta de cumpleaños. Cuando terminó la fiesta, despedí a los últimos invitados y me di la vuelta para entrar en la casa. Pero a la sombra de un árbol en la distancia, vi a Bai Lingdang y Liu Ruyan de pie allí. Este año, tengo 40 años y ellas se acercan a los 50. Bai Lingdang estaba sentada en una silla de ruedas, me sorprendió un poco, no pude evitar mirar más. Debieron haber estado paradas allí durante mucho tiempo, pero no se atrevieron a entrar, al darse cuenta de mi mirada. Sus ojos estaban húmedos, Liu Ruyan inmediatamente empujó la silla de ruedas, me gusta mucho. En su voz, hay una humildad e inquietud que no se pueden ocultar, pongo una sonrisa. Finalmente extendí la mano y lo acepté, los ojos de Bai Lingdang se iluminaron e inmediatamente me entregó el ramo de flores. Ha pasado tanto tiempo, pero olvidé felicitarte, no sé. ¿A qué se refiere, si es mi exitosa investigación de medicamentos de 10 años? O mi matrimonio reciente, o mi hija, pero no pregunté. Solo pude extender la mano y aceptarlo, dócil y distante, gracias. Liu Ruyan todavía tiene una bolsa de regalo en la mano, temblando, sacó una bufanda de color rojo brillante. Cuando me la entregó, al final no se atrevió a volver a mirarme, lo siento. De repente recordé, en el dormitorio oscuro, Liu Ruyan se quedó despierta hasta tarde sentada frente a la ventana. La forma en que me tejía bufandas era solo porque vi a un compañero de clase, presumiendo de la bufanda que su madre le había tejido.
Mi madre no tenía tiempo. Bai Ningbin era audaz y fogosa. Es aún más imposible que haga este tipo de trabajo manual. Liu Ruyan encontró en secreto a un pretendiente que le envió una bufanda. Le rogó a esa persona que le enseñara a tejer una bufanda. Para mí, en realidad nunca fue solo una bufanda. Y ahora, tampoco puede ser compensado con una bufanda. Pero sonreí y aún no me negué. Al final, mis dos manos no podían sostenerlo. Finalmente se fueron. Me di la vuelta y entré a la casa. Caminé hacia la entrada del patio delantero y me incliné para poner las cosas en mi mano. Todo puesto afuera de la puerta. Mi hermana nunca me había dado tantas cosas. Pero esta vez, no lo quiero. Al dejar las cosas, involuntariamente me di la vuelta y vi a Bai Ningbin y Liu Ruyan, que no estaban lejos. Se detuvieron y también miraron hacia aquí. Vieron las cosas tiradas en el suelo. Temporalmente, con la misma tristeza y desolación, retiraron la mirada. Esa noche, recibí una llamada del hospital informándome que Bai Ningbin había fallecido y preguntándome si quería verla por última vez. Finalmente fui al hospital. Durante tantos años, Bai Ningbin también se dedicó a... El laboratorio de investigación médica también hizo todo lo posible como tutor. También como investigadora, ahora con menos de 50 años, su cuerpo ya está lleno de enfermedades. Entré en la sala y me senté a su lado. De repente recordé que ayer fue la fiesta de cumpleaños de mi hija y ella se sentó en una silla de ruedas y vino a verme con dificultad. Debería ser la última despedida. Liu Ruyan se sentó frente a mí con una expresión de dolor. Un hombre de 50 años se cubrió la cara y sollozó. Miré el cuerpo de Bai Ningbin, lleno de tubos e instrumentos de detección. Pensando estrechamente, la máscara de oxígeno cubría su boca y nariz. Abrió la boca con dificultad. No puedo escuchar su voz. Hermanos y hermanas durante décadas, pero fácilmente reconocieron la forma de su boca. Me estaba llamando, una y otra vez, extremadamente débil. Yuan Yuan, Yuan Yuan, volví a pensar en esa gran nevada, volví a pensar en ese joven de menos de 20 años. Solo Bai Ningbin, mi hermana, me abrazó. Yuan Yuan siempre tendrá un hogar. Los recuerdos de este año, al recordarlos, son como un gran sueño. Su rostro estaba pálido y luego su respiración se hizo cada vez más difícil. Cuando extendió la mano para tocarme, debió haber gastado hasta la última gota de energía. Al final, extendí la mano y tomé suavemente la suya. Y luego dije en voz baja, oye, cuando llegues allí, descansa bien. Vi lágrimas resbalar por el rabillo de su ojo. Parecía tener 1000 palabras, pero al final, solo hubo silencio. Luego repitió esas dos palabras, Yuan Yuan, Yuan Yuan. Lo vi cerrar los ojos. Su ritmo cardíaco, de un solo golpe, se convirtió gradualmente en una larga línea recta sin fin. Cuando salí del hospital, había otra gran nevada. La familia estaría esperando afuera del hospital. Después de terminar las cosas, cuando me preparaba para subir al coche, a través de la nieve y el viento, le dije, en el futuro, cuídate. En el fondo de sus ojos, que acababa de secar sus lágrimas, de repente se pusieron rojos otra vez. Abrió la boca, innumerables palabras. Al final, solo se convirtieron en una frase, tú también. Abrí la puerta del coche. Y subí. El coche se alejó. Detrás de mí, una figura solitaria. Una voz solitaria y algo encorvada desapareció gradualmente. Los copos de nieve cayeron sobre la ventana del coche, desdibujando la visión. En mi confusión, volví a ver esa casa. En la víspera del Año Nuevo, con una gran nevada, nuestra familia de 5 personas se reunió alrededor de la olla caliente para cenar. Mamá tomó una taza, papá sirvió vino. Bajo la luz, 5 copas de vino chocaron, seguidas de las alegres bendiciones de la familia. Después de cenar en la víspera del Año Nuevo. Que cada año a partir de ahora esté lleno de alegría y reunión.